Episodio 10. El momento en que Mirima habló y el consejo tembló. El momento en que Mirima se interpuso entre dos imperios, y una palabra que dejó al consejo paralizado de miedo. La sala no tenía ventanas. Eso era intencional. El consejo imperial, el diván, no quería luz. Quería sombras. Formalidad. La distancia cómoda de hombres que deciden el destino de millones sin tener que mirar el cielo. Era 1553. El imperio más grande sobre la tierra debatía si ir a la guerra. No una escaramuza en la frontera. No una incursión punitiva. Una campaña total, hacia el oeste, hacia Europa, hacia el este, hacia Persia, el tipo de guerra que se traga a toda una generación y no deja atrás más que viudas y deudas. El gran visir ya tenía preparados sus argumentos. Los genízaros ya estaban inquietos. Los asesores del sultán ya habían redactado las órdenes. Y entonces, la puerta se abrió. Ella entró. Ninguna mujer había entrado jamás al diván sin ser convocada. Ninguna mujer había comparecido ante el Consejo Imperial en plena sesión. Ninguna mujer se había atrevido a hablar, no en esa sala, no en ese siglo, no en ese imperio. Tenía 32 años. Era la hija del sultán. Y tenía una palabra lista. Esa palabra dejaría la sala en silencio durante 3 minutos completos. Un embajador la registraría en una carta que permanecería enterrada en los archivos venecianos durante 400 años. Otro consejero jamás hablaría en público de lo que presenció ese día, ni una sola vez, por el resto de su vida. Quédate conmigo. Porque al final de este relato, vas a entender exactamente cómo una mujer sin autoridad legal, sin ejército y sin título oficial entró en la sala más poderosa del mundo, y la hizo estremecerse. Mirima Sultán no sobrevivió la corte otomana guardando silencio. Sobrevivió aprendiendo, de la maestra más peligrosa del imperio, que el poder no se otorga. Se construye. En silencio. A lo largo de años. Pieza por pieza. Y luego se desata en el momento exacto. Al final de este relato, verás al Imperio Otomano de otra manera. No como una dinastía de conquistadores, sino como una máquina, y ella aprendió a operarla desde adentro. Ya conoces el palacio. Ya sabes que el harén no era lo que muestran las pinturas. Sabes que las mujeres dentro de esos muros no eran pasivas. Sabes lo que les costaba. Lo que no conoces es a Mirima. No al ícono. A la persona. No a la princesa de las miniaturas, envuelta en seda con los ojos bajos. A la de verdad, la que administró contratos de construcción por millones de axe, la que mantuvo correspondencia personal con el sacro emperador romano Fernando I, la que sobrevivió a su esposo, a su madre, a su padre, a 3 grandes visires, y aún así siguió construyendo. Nació en 1522. La primera hija de Solimán el Magnífico y Hurrem Sultán. Y esto es lo que debes entender sobre nacer de esa combinación específica de padres. Era un regalo. Y era una condena. Porque Hurrem Sultán ya había cambiado las reglas del palacio de maneras que enfurecían a los hombres poderosos. Le había dado a su hija una herencia de enemigos, hombres que jamás habían perdonado que una mujer esclava se volviera intocable, y que tampoco perdonarían a su hija. Mirima creció viendo a su madre hacer lo imposible. Y aprendió algo que muy pocos aprenden. Observa cómo se hace. Luego hazlo mejor. La mayoría de las princesas otomanas recibían una educación básica, idiomas, poesía, textos religiosos, música. Las preparaban para ser adornos en alianzas políticas, entregadas a pasas como recompensas, con sus vidas reducidas a la función de sellar acuerdos entre hombres. Mirima fue educada de otra manera. El registro histórico es claro en esto, aunque rara vez lo diga de forma directa. A mediados de su adolescencia,
Mirima Sultán ya estaba involucrada en la correspondencia de su madre. Las cartas circulaban entre Hürrem y las cortes extranjeras, Polonia, Venecia, la Viena de los Habsburgo, y el lenguaje de esas cartas era preciso, estratégico, cuidadoso de una manera que no ocurre por accidente. Alguien estaba aprendiendo a escribir el poder. Y Hürrem le enseñaba. Pero la verdadera educación llegó al observar lo que les pasaba a quienes se equivocaban. En 1536, cuando Mirima tenía 14 años, Ibrahim Pasha, el gran visir, el hombre que había sido el compañero más cercano de Solimán durante más de una década, el hombre al que habían llamado Sultán Ibrahim, en público y que no lo había corregido, fue ejecutado. Sin juicio. Sin cargos leídos en voz alta. Fue a cenar con el sultán. Por la mañana, estaba muerto. El palacio lo absorbió en silencio. Como una piedra absorbe una gota de agua. Mirima tenía 14 años. Observó. Comprendió. El poder en la corte otomana no era un título. No era un cargo. Era proximidad, y la proximidad podía revocarse en la noche, sin advertencia, sin explicación. Solo había una protección, ser indispensable. No amada. Indispensable. Y ella comenzó a construir. En 1539, Mirima Sultán tenía 17 años cuando fue entregada en matrimonio a Rustem Pasha. Los chismosos de la corte lo llamaron un regalo. Los historiadores lo llamaron una alianza política. Ninguno de los dos está del todo equivocado, y ninguno del todo en lo correcto. Rustem Pasha no era apuesto. No era joven. Era un hombre de genio administrativo, frío, meticuloso, absolutamente sin sentimentalismos, que había ascendido en la burocracia otomana siendo mejor en números y logística que cualquier otro en el imperio. Llegaría a ser gran visir 2 veces. Acumularía una riqueza personal que superaba el tesoro de algunos reinos europeos. También era profundamente impopular entre los genízaros, la clase militar y gran parte de la corte. Hürrem Sultán lo eligió personalmente. Todos los historiadores otomanos coinciden en esto. La pregunta es ¿por qué? La respuesta fácil es que Hürrem quería un aliado poderoso dentro del gran visirato. Pero eso es la superficie. La respuesta real era arquitectónica. Hürrem estaba construyendo algo, una estructura de influencia que sobreviviría a su propia muerte. Había pasado años entendiendo que su posición dependía completamente del afecto del sultán, lo cual era una base construida sobre el amor en lugar de la ley, y el amor no es una base. Es el clima. Entonces convirtió a Mirima en un muro de carga. Una princesa casada con el gran visir podía operar de manera independiente del estado emocional del sultán. Tenía su propio estatus legal, sus propias finanzas, sus propias redes. Estaba anclada por matrimonio dentro de la maquinaria administrativa del imperio. Y era, por nacimiento, intocable. Mirima lo entendió. Tenía 17 años, y lo entendió completamente. Su dote, documentada en los registros otomanos, era asombrosa. No joyas ni telas. Propiedades. Fuentes de ingresos. Dotaciones para construcción. Llegó a su vida matrimonial no como decoración sino como una entidad económica. E inmediatamente comenzó a expandirse. Dentro de los 3 años siguientes a su matrimonio, Mirima Sultán ya había encargado su primer gran proyecto arquitectónico, un complejo de mezquita en Üsküdar, en la orilla asiática del Bósforo. El arquitecto jefe era Mimar Sinan. El mismo Sinan que construía las estructuras más ambiciosas del imperio para su padre. Fue a hablar con Sinan directamente. Negoció el encargo. Especificó los parámetros del diseño. Con 20 años. La mezquita todavía existe. Pero esto es lo que los libros de historia pasan por alto en silencio.
El momento en que Mirima comenzó a encargar arquitectura a Sinan, no estaba simplemente patrocinando el arte. Se estaba integrando en la infraestructura física del imperio. Una mezquita no es solo un lugar de oración. Es una declaración de legado. Es una afirmación de que esta persona existió, importó, y tenía la intención de ser recordada. Estaba construyendo su propia permanencia. Y apenas estaba comenzando. Lo que ocurrió después habría sido imposible sin lo que ella había construido, pero también le costaría algo que no había planeado perder. 1553. El imperio estaba en guerra, o a punto de estarlo. La campaña contra Persia había drenado recursos durante años. El frente occidental exigía atención constante. Los jenízaros pedían acción, y la acción significaba campañas, y las campañas requerían hijos. Solimán tenía 3 hijos que importaban: Mustafa, Selim y Bayezid. Mustafa era el mayor. Adorado por el ejército. Competente. Popular. Los jenízaros ya habían comenzado a llamarlo el futuro sultán, no en susurros, no con cuidado, sino en voz alta, en público, de la manera que se convierte en profecía autocumplida si nadie la detiene. Tampoco era hijo de Hurrem. Era el hijo de otra mujer, Maidebran Sultán, de antes de que Hurrem se hubiera maniobrado hasta convertirse en la única consorte del sultán. Mirima había crecido conociendo a Mustafa. Era su medio hermano. Era mayor, capaz, y el favorito del ejército. Y era una amenaza directa para cada miembro vivo de su familia inmediata. Aquí es donde el relato cómodo se rompe. Porque lo que ocurrió en 1553 no fue simplemente una intriga palaciana. Fue el asesinato de un príncipe heredero. Y la pregunta que los historiadores otomanos han disputado durante 4 siglos, es cuánto sabía Mirima Sultán, y cuándo lo supo. Rustem Pasha, el esposo de Mirima, envió un mensaje al sultán mientras el ejército estaba en campaña. El mensaje advertía que el príncipe Mustafa conspiraba con los jenízaros. Que planeaba tomar el trono por la fuerza. Que el sultán estaba en peligro de su propio hijo. No existe consenso histórico sobre si eso era verdad. Lo que sí está documentado es esto: Solimán convocó a Mustafa a su tienda. Mustafa fue, porque negarse a una convocatoria del sultán era en sí mismo una admisión de culpa. Entró a la tienda. Los mudos, los verdugos, lo esperaban. Lo estrangularon con un arco de ballesta. Tenía 38 años. El ejército lloró públicamente. Algunos soldados amenazaron con amotinarse. Los jenízaros guardaron silencio de la manera en que los ejércitos guardan silencio cuando están memorizando algo, guardando el nombre de alguien a quien vengar, o el nombre de alguien a quien temer. Mirima estaba en Estambul cuando sucedió. Cuando llegó la noticia, no hay ningún registro público de lo que dijo. Pero en el plazo de 6 semanas, Rustem Pasha había sido destituido como gran visir, desacreditado, despojado de su sello, enviado a casa. La corte entendió esto como una concesión ante la ira del ejército. Rustem había sido quien envió la carta. A él le tocó pagar el precio visible. Lo que nadie dijo en voz alta: el esposo de Mirima acababa de ser destruido para mantener la apariencia de justicia. Y Mirima, sola ahora, en sentido político, con su esposo desacreditado, no se derrumbó. No se retiró. No escribió cartas de disculpa ni presentó súplicas de clemencia. Se puso a trabajar. Amplió su programa de construcción. Incrementó sus donaciones benéficas. Profundizó su correspondencia con cortes extranjeras. Se posicionó como una figura de continuidad, estabilidad y generosidad, en deliberado contraste con el caos que había desatado la ejecución de Mustafa. Tenía 31 años. Se estaba construyendo a sí misma en algo que no podía ser removido de la manera en que Rustem había sido removido.
y observaba cómo su padre envejecía. El ejército jamás olvidó a Mustafa. Ella tampoco. Y 3 años después, una segunda crisis obligaría a Mirima Sultana a hacer el cálculo más peligroso de su vida. 1556. El imperio se fracturaba ahora a lo largo de una línea diferente. Selim y Bayezid, los hermanos de Mirima, los hijos de Hurrem, estaban en guerra entre sí. No metafóricamente. Conflicto armado real. Miles de soldados alineados detrás de 2 príncipes, cada uno de los cuales creía que el trono iría al sobreviviente. Hurrem Sultán había muerto. Falleció en abril de 1558, pero el conflicto entre los hermanos había comenzado antes de eso, y su muerte eliminó a la última figura con autoridad emocional directa sobre ambos. Solimán envejecía. Su capacidad para campañas disminuía. Su corte estaba paralizada por la pregunta que nadie podía responder sin crear una nueva crisis: ¿cuál de los 2 hijos? El gran visir, Rustem Pasha, había sido reinstalado en silencio, sin ceremonia, porque era demasiado capaz administrativamente como para dejarlo en el retiro. Coordinaba la respuesta oficial. Bayezid había huido a Persia. Selim controlaba Anatolia. La pregunta ante el diván era si negociar el regreso de Bayezid, o exigir su extradición del Satamast de Persia. Extradición de Persia. Piensa en lo que eso significa. Significa pedirle al Sasafávida, el gran rival oriental del imperio, el líder del mundo chiita, el hombre cuyos ejércitos habían sangrado a los otomanos durante 30 años, que entregara a un príncipe otomano. Y a cambio, pagarle. Pagarle al enemigo, en oro, para que entregara a tu propio hijo en tus propias manos para ser ejecutado. El diván estaba convocado para deliberar. Los consejeros tenían sus posiciones listas. El gran visir tenía su recomendación preparada. Los comandantes militares habían expresado su opinión. Y entonces la puerta se abrió. Mirima Sultán entró al diván. No existe protocolo para esto. No existe procedimiento. No existe ningún mecanismo en el derecho otomano que permita a una princesa, una mujer, cualquier mujer, entrar a la cámara del Consejo Imperial mientras está en sesión, sin invitación, y hablar. Permaneció de pie en el centro de la sala. El gran visir, su propio esposo, no le pidió que saliera. No podía. Ella era la hija del sultán, y el sultán no le había dado a nadie autoridad para retirarla. Expulsarla sería faltar públicamente al respeto a la familia imperial. Permitirle hablar sería romper 4 generaciones de protocolo. La sala optó por la parálisis. Ella dejó correr el silencio durante 1 minuto completo. Y entonces habló. El registro completo de lo que dijo no sobrevive en fuentes otomanas, porque la corte otomana no documentaba oficialmente los momentos que oficialmente no podían ocurrir. Pero el embajador veneciano Domenico Trevisan, presente como observador, redactó un despacho que fue archivado en Venecia y recuperado en el siglo XIX. Escribió, en traducción, que la princesa habló durante aproximadamente 12 minutos. Que no solicitó permiso para hablar. Que no enmarcó sus palabras como una súplica. Que se dirigió al consejo como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí, lo cual creó la imposibilidad social específica de tratarla como si no lo tuviera. Notó que en un momento pronunció una palabra particular, la misma palabra repetida 3 veces, y que después de la tercera repetición, la sala quedó completamente en silencio. La palabra, en la transcripción latina del embajador, era justita. Justicia. La dijo 3 veces. No misericordia. No amor. No sentimiento familiar. Justicia. Argumentó, si el relato del embajador es confiable, que la ejecución de Bayezid sin proceso formal, adquirida a través de un enemigo extranjero, no era justicia conforme a la ley islámica.
que el precedente que establecería sería utilizado por cada sultán futuro que deseara liquidar a un rival sin rendir cuentas. Que el precio pagado al Shah no era una transacción, era una confesión. Una confesión de que el trono otomano no podía gestionar su propia sucesión sin pagarle al enemigo para que lo hiciera. Tenía razón. Y todos en la sala lo sabían. Los consejeros no se miraron entre sí. Miraron sus manos, la mesa, la pared del fondo, cualquier lugar que no fuera ella. Y entonces terminó. Se dio la vuelta. Salió caminando. La puerta se cerró. La sala permaneció en silencio durante 3 minutos completos después de que se marchó. 3 minutos en el relato del embajador veneciano. Los contó. Los escribió. No supo explicar por qué. Yo tampoco puedo. Pero creo que ya lo sabes. 400 años después, una investigadora llamada Eda Reinkiel, una historiadora austríaca especializada en el mundo otomano, trabajaba entre los archivos del Estado de Venecia. No buscaba a Mirima. Buscaba registros comerciales. Encontró el despacho del embajador. Encontró la palabra. Justita. 3 veces. Encontró los 3 minutos de silencio. Y encontró algo más, una sola línea al final del despacho, casi a modo de postdata, escrita con una tinta diferente, como si el embajador la hubiera añadido más tarde, después de haber tenido tiempo de reflexionar. La línea dice: el gran visir no votó. Rustem Pasha, el hombre que había enviado la carta que destruyó a Mustafa. El hombre que había sido reinstalado y que ostentaba la plena autoridad del gran visirato. El hombre que era el esposo de Mirima. No emitió su voto sobre la extradición de Bayezid. El consejo votó sin él. La decisión fue aprobada, Bayezid sería entregado. Fue ejecutado en Persia por un emisario otomano, con el permiso del Shah, en 1561. El oro fue pagado. Pero Rustem Pasha se abstuvo. Y solo hay una persona en todo el Imperio Otomano que pudo haber hecho que Rustem Pasha se abstuviera de votar en una cuestión de sucesión imperial. Su esposa. La carta sellada, la carta de Rustem que destruyó a Mustafa, aparece aquí por última vez. No como evidencia de conspiración, sino como contrapunto. Envió una carta que mató a un príncipe. Retuvo un voto que condenó a otro. En ambos casos, la mujer detrás de él comprendió las consecuencias antes que él. Ella no detuvo la ejecución. No podía detenerla. La maquinaria ya estaba en movimiento. Pero hizo que el gran visir se abstuviera. Preservó un grado de distancia. Se aseguró de que cuando los historiadores, los que supo que eventualmente vendrían, miraran hacia atrás en el rastro de documentos, el nombre de su esposo no estuviera en la votación. Estaba protegiendo el archivo. Estaba construyendo su legado incluso en el momento del crimen. Rustem Pasha murió en 1561, el mismo año en que fue ejecutado Bayezid. El momento nunca ha sido explicado de manera satisfactoria. Murió de enfermedad, dicen los registros oficiales. Tenía aproximadamente 60 años. Mirima tenía 39. No volvió a casarse. No lo necesitaba. En los años que siguieron a la muerte de Rustem, Mirima Sultán entró en lo que los historiadores llaman la fase más activa de su vida pública, aunque pública es una palabra que requiere manejo cuidadoso cuando se aplica a una mujer otomana del siglo XVI. No era pública en el sentido europeo. No mantenía corte. No recibía embajadores en carácter oficial. Era pública en el sentido otomano, construía. La mezquita de Mirima Sultán en Edirne Cap, completada en 1565 por Mimar Sinan, es considerada por los historiadores de arquitectura como una de sus obras más grandes. Su cúpula se asienta en el punto más alto de Estambul.
Fue construida por encargo directo de Mirima, con su participación personal en las especificaciones de diseño. Sinan colocó las ventanas de tal manera que la cúpula parece flotar, sin apoyo, inundada de luz. Era una imposibilidad arquitectónica hecha realidad. La cúpula parece flotar. Eso era intencional. Sinan la construyó. Pero Mirima especificó lo que quería. Quería algo que pareciera imposible pero no lo fuera. Saca tus propias conclusiones. También financió personalmente, y esto está documentado en los registros del Tesoro otomano, una parte significativa de la campaña militar de 1565. El sitio de Malta de Solimán. Donó sus joyas personales. No fue un gesto simbólico. Los registros indican una contribución equivalente a los ingresos anuales de una provincia otomana de tamaño mediano. El sitio de Malta fracasó. Los caballeros de San Juan resistieron. Fue una de las derrotas militares más significativas del reinado de Solimán. Pero Mirima lo había pagado. Financiaba las guerras del imperio. Construía su horizonte. Gestionaba sus crisis políticas desde adentro. Y no tenía ningún título oficial. Ninguno. Ni una sola vez, en ningún registro que haya sobrevivido, se le da a Mirima Sultán un cargo político. Era una princesa. Luego la esposa de un gran visir. Luego una viuda. Luego la hermana de un sultán. Cada título que ostentó era relacional, definido por su conexión con un hombre. Y sin embargo, Solimán el Magnífico murió en 1566. Su hijo Selim II se convirtió en sultán. En la transición de poder, el periodo de máxima inestabilidad, cuando las cortes colapsan y las lealtades se realinean y las personas que estaban protegidas de repente se encuentran expuestas, Mirima Sultán no fue tocada. No fue amenazada. No fue exiliada. No fue gestionada. Selim II la mantuvo cerca. La consultó. La mujer que no tenía título fue consultada por el nuevo sultán en asuntos de Estado. Porque todos los que entendían de verdad cómo funcionaba la corte otomana sabían lo que ella era. Mirima Sultán murió en 1578. Tenía 56 años. Había sobrevivido a sus padres, a su esposo, a su padre y a 2 de sus hermanos. Dejó atrás 2 mezquitas, ambas todavía en pie, ambas todavía en uso, ambas consideradas obras maestras de la arquitectura otomana. Dejó una red de dotaciones caritativas que funcionó durante generaciones después de su muerte. Dejó un rastro de documentos, correspondencia, contratos, registros financieros, que los historiadores aún están analizando. No dejó ninguna confesión. Ningún manifiesto. Ninguna declaración explícita de intención. Construyó. Gestionó. Resistió. Y esto es lo que quiero que te lleves. Mirima Sultán operó dentro de un sistema que no tenía ningún mecanismo legal para lo que ella hacía en realidad. No tenía cargo. No tenía voto. No tenía autoridad formal. Y moldeó la sucesión de un imperio. Financió sus guerras. Diseñó su horizonte. Entró a una sala donde no tenía ningún derecho a estar, dijo una palabra 3 veces, y dejó a un gran visir demasiado inseguro para votar. La corte otomana no era una democracia. No era una meritocracia. Era una máquina diseñada para concentrar el poder en manos específicas, manos masculinas, de preferencia, y enrutar a todos los demás hacia funciones de apoyo que mantuvieran la máquina en funcionamiento. Ella la desarmó y la entendió pieza por pieza. Encontró cada palanca que no era oficialmente una palanca, y la jaló. Y la pregunta que se me queda, la que creo que vas a llevarte cuando salgas de este relato, no es sobre Mirima específicamente. Es sobre cada institución que alguna vez le ha dicho a alguien, aquí no tienes acceso al poder.
¿Qué pasa cuando alguien lo suficientemente inteligente, lo suficientemente paciente y lo suficientemente determinado decide encontrar el acceso que nadie le otorgó oficialmente? ¿Qué se necesita para entrar a una sala donde no tienes ningún derecho a estar, y hacer que la sala guarde silencio? Ella lo sabía. Nos lo mostró. La pregunta es si estábamos poniendo atención. Si esta historia te llegó adentro, suscríbete. Compártela con alguien que necesite entender que la historia no es solo reyes y batallas. Es la gente que el registro oficial olvidó mencionar. Estaban ahí. Hacían el trabajo. Y algunos dejaron atrás una cúpula flotante en la colina más alta de Estambul, para que no tuvieras ninguna excusa de no levantar la mirada.